Pedro Gianello, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, acá el clima está todavía un poquito frío y nublado en todo lo que es Buenos Aires, la capital y el Gran Buenos Aires. Bien, entonces estamos casi iguales. El clima político está nublado, diríamos, para Javier Milei y el oficialismo. Sí, está bastante nublado, especialmente después de ayer, la elección en la provincia de Buenos Aires, que es una elección local, no para el Congreso Nacional, sino para la legislatura de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional se había encargado de nacionalizar la elección, con la bajada incluso del propio presidente Milei en tres oportunidades hacer campaña electoral y decir que se ponía una especie de plebiscito sobre la gestión. Bueno, terminó siendo una derrota de 13 puntos cuando el propio Milei en el cierre de campaña había dicho que había un empate técnico. Bueno, fueron 13 puntos de diferencia para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, con varias sorpresas. La provincia está dividida, tiene 135 municipios que están divididos en 8 secciones. Bueno, lo que pasó ayer fue que el peronismo ganó en secciones donde hace 20 años no ganaba una elección legislativa. Y eso es, sobre todo en lugares, por ejemplo, donde hay mucha actividad agropecuaria, se supone que es un votante que está alejado del peronismo. Bueno, ahí ganó después de 20 años, elección legislativa. Por ahí hay municipios que sí están gobernados por el peronismo ahí, pero es muy importante porque creció en la legislatura, pero a nivel político es un cimbronazo muy fuerte para el gobierno nacional. Y además a nivel político posiciona o termina de posicionar a un Axel Kicillof como el posible contendiente en las presidenciales del 2027. Esta es una especie, diríamos, de plebiscito, de una evaluación de la mitad del gobierno de Javier Milei y también la mitad de la segunda gestión, diríamos, de Axel Kicillof, que se convierte, diríamos, por lo menos fue el rostro del ganador, diríamos, ¿no? Ayer en su discurso en La Plata claramente dijo, hay otra posibilidad, hay otra visión de país. Bueno, sí, claro. Axel Kicillof no puede volver a ser gobernador de Buenos Aires, la ley se lo impide, tiene 2 mandatos posibles, ganó la primera vez y la segunda fue con el más del 50% de los votos, y ahora en una interna dentro del peronismo se enfrentó al sector de Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner, que está detenida en la ciudad de Buenos Aires, en su casa, porque le criticaban que quería desdoblar la elección. Él se mantuvo, logró desdoblar la elección, que es lo que él pretendía. Cristina Kirchner y otro sector del kirchnerismo criticaba eso porque Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires hizo eso y perdió. Entonces le decían que iban a perder, etcétera, y terminó ganando, y ganando muy bien. Por eso te digo, en lugares donde hace 20 años no ganaba una elección legislativa. Así que sí, quedó muy bien parado. Pero en Argentina pasan tantas cosas que de acá a 2027, pero sí, quedó muy bien parado, sobre todo para la interna peronista, kirchnerista, digamos. Vamos a ver ahora cómo se desenvuelve todo. Le van a achacar, si en la provincia de Buenos Aires el peronismo no gana en octubre, seguramente también sacarán un listado de críticas desde ese sector interno del kirchnerismo a Kicillof, diciéndole que los intendentes pusieron toda la carne al asador para esta elección y para octubre no. Lo que te anticipo, cuál es el comentario desde el otro lado, es un sistema electoral distinto, ¿no? Nosotros ahora votamos en la provincia de Buenos Aires con boleta de papel tradicional, donde cada partido tiene su boleta con su color. En este caso tenía 2 cuerpos, uno para legisladores provinciales y una de concejales en los municipios. En octubre, por primera vez en Argentina, para los cargos nacionales del Congreso Nacional se va a votar con boleta única de papel. Hay que llevar al cuarto oscuro una virome, como hacen ahí en Bolivia, y marcar con una cruz el partido político que quieras votar. Entonces, Kicillof lo que dice son sistemas electorales distintos, y si hacía la elección el mismo día, iba a ser un caos donde calculaban que iba a tardar 15 minutos cada elector entre votar un sistema, boleta papel tradicional de cada partido, y votar después con la virome en la otra y ponerlo en 2 urnas distintas. Bueno, finalmente Kicillof lo desdobló, ganó por 13 puntos que no se esperaba.
que fuera tan abultada la diferencia y quedó claramente posicionado para el 27, aunque la carrera es larga. Veremos si dependerá también de la economía y Javier Milei, ¿no? Porque es muy de acelerar, de ir a fondo. Ayer dijo algo parecido a eso, de que no se iba a mover. Y las posibilidades de Kicillof me parece que están directamente relacionadas a la economía del gobierno de Milei. Como le pasó a Macri, si gobierna mal, se termina yendo. No tiene nada que ver si ganaste o no la de medio término, porque Macri ganó la de medio término en 2017 y en 2019 perdió muy fuerte, sacó apenas 32 puntos en aquella primaria, después subió un poquito, pero quedó afuera. Sí, justamente recuerdo en las elecciones de medio término del año 2017, digamos que ganó Macri y Cristina, que estaba yendo como candidata a senadora, fue, diríamos, la perdedora porque salió en segundo lugar, pero después el 19 pudieron remontarla y acabó siendo la vicepresidenta. Pedro, en la interna con el kirchnerismo, claro, Axel decía que Axel Kicillof, que además fue ministro de Economía de Cristina Fernández, que se entiende es prácticamente el hijo político de Cristina Fernández, tenía un enfrentamiento directo con el hijo natural de Cristina, Máximo Kirchner, que además es la cabeza de la Cámpora, y acusaba a la Cámpora de ser justamente su principal opositor. ¿De qué manera? Ayer escuchaba un análisis y alguien decía en un medio de comunicación, la justicia, con la decisión de prácticamente proscribir a Cristina Fernández, ha ordenado al peronismo. A partir de la decisión de la justicia es que un poco se ordena el peronismo y estas internas como que se van zanjando y finalmente van todos juntos. ¿Es así, Pedro? No sé cuál era el análisis, pero no lo veo tan así. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner no fue al acto de Kicillof, es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Sacó un comunicado en el que no menciona al gobernador Kicillof, agradece a todos los candidatos y a todos los votantes. No creo que esté ordenada esa interna. Fue muy difícil este cierre de listas para ellos. Hubo un corte de luz, aunque suene extraño, a la hora en la que había que presentar las listas de anoche. La justicia electoral se vence el horario para presentar determinado día a la medianoche. Bueno, hubo un corte de luz donde había que presentar las listas y les dio un plazo de 24 horas o 48 horas más para decidir porque no se podían poner de acuerdo. Más allá de que ahora vino una victoria, no creo que esté zanjada esas diferencias. Lo más sano va a terminar siendo que vayan a una interna el año electoral, el 27, o no, hay que ver porque en el peronismo no le gusta mucho la interna, más allá de la obligatoria por la primaria, que en este año se suspendió. No la de peronismo, se suspendió la PASO nacional. Nosotros tenemos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y fueron suspendidas a nivel nacional y a nivel provincial. Es verdad que dentro de casi que es más opositor la Cámpora dentro del gobierno o de la legislatura a Axel Kicillof, aunque ellos dicen que no trabaron nunca ningún proyecto. Hubo algunos de los que mandó el gobierno de la provincia que tuvieron que ir para atrás. No creo que eso esté zanjado. Creo que tiene un espaldarazo Kicillof, pero ya te digo, para ver eso primero hay que ver octubre. Si en octubre el peronismo vuelve a ganar en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa es que Kicillof no le van a poder achacar que solo se pusieron toda la carne al asador en esta elección. Vamos a ver eso también. Y por otro lado, la Cámpora tiene copó las listas con mucha gente. Entonces, tiene con qué resistir dentro de esa interna. No creo que esté zanjado eso. Y ya te digo, las posibilidades en ese caso pueden ir creciendo en la medida que la economía de Milei o el gobierno de Milei vaya cayendo, digamos, en sus medidas, vayan teniendo menos apoyo popular. Ahí puede subir el peronismo, que es la fuerza más, quedó como la fuerza más importante. Pero las internas, ya te digo, si Máximo Kirchner ayer hubiese ido, mostraba esa unidad, bueno, no, ni siquiera fue, se quedó en lo de su madre que está detenida acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle San José, el barrio de Constitución, sí, Constituciones. Así que no creo que esté eso arreglado. Habrá que ver cómo se va desarrollando
día a día. Sí salió fortalecido Kicillof. De ahí a que para los que miramos la política está fortalecido. De ahí a que esté fortalecido para la mirada de Máximo Kirchner, bueno, vamos a ir viendo. Entonces diríamos que estas elecciones provinciales y las de octubre, más allá de reconfigurar los legislativos tanto de la provincia de Buenos Aires como el Congreso Nacional de la Nación, se convierte, diríamos, en unas PASO o en unas internas del peronismo, y de qué manera se va posicionando un Axel Kicillof, que ayer, por ejemplo, en su acto, antes de la entonación del himno argentino, difundieron un audio, un mensaje enviado por Cristina Fernández de Kirchner, que agradecía a los candidatos, a la militancia, y por supuesto también hacía referencia al gobernador Kicillof. Entonces diríamos, el cortocircuito Cristina-Axel no es tan fuerte como Axel-Máximo. Máximo parece ser acá el factor desordenador de esta unidad. Bueno, Máximo es el que tiene posibilidad electoral distintas posibilidades electorales. Cristina Kirchner ya no. Es la líder popular, tiene mucho apoyo y tiene un núcleo duro muy fuerte. Y Máximo Kirchner lidera una agrupación, es diputado nacional, y lidera una agrupación que tienen varios intendentes, muchos legisladores, candidatos a diputados nacionales. Kicillof lo que va sumando gremios y va sumando por fin alguien que enfrenta por fin dentro de esa interna, ¿no? Porque muchas veces había muchos dirigentes que por lo bajo te decían que querían enfrentarla y no se animaban o no podían o decían que tenía todos los votos. Cristina ya no puede ser más candidata por ese fallo judicial, y Máximo Kirchner sí. Entonces también está alineado, ¿no? Trabajan Cristina Kirchner y Máximo Kirchner en la misma línea, no es que Cristina Kirchner vaya a apoyar a Axel Kicillof y Máximo vaya a ir por la otra, no. Van a marcarle la cancha a Kicillof, vamos a ver hasta qué punto y si decide enfrentarlos en una interna o no. Esto no es que funcionó como una interna, pero sí funcionó como en general desde el lado de Kicillof te decían: nosotros queremos demostrar que no necesitamos un candidato nacional para arrastrar, porque siempre estaban las elecciones bonaerenses atadas a las nacionales. Del otro lado, del lado de Cristina, decían: hay que ir todos juntos porque es un proyecto nacional, el peronismo no es un proyecto solo provincial, pero nunca criticó Cristina a las otras provincias que desdoblaban, o no lo hizo de manera tan vehemente como acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa interna, son como pequeños fragmentitos de la interna, no es que quedó clarísimo que esto fue una interna y que ya se resolvió, pero sí son fragmentitos que van dando posicionamientos. Para Máximo Kirchner, Axel Kicillof ayer quedó muy bien parado. Vamos a ver qué pasa en octubre y a partir de ahí cómo se desarrolla, porque falta un año muy largo hasta arrancar el 27, que es el año electoral. Bien, ahora vámonos a la otra vereda. Pedro, sé que tienes tiempo ya limitado, así que aprovechamos. El voto de ayer, la lectura es: ¿fue un voto contra Milei? ¿Fue un voto peronista? ¿Fue un voto de los que en algún momento estuvieron desencantados con la gestión del peronismo, votaron por Milei y hoy volvieron, diríamos, a las filas del Partido Justicialista? En cuanto al voto, no de militancia hablo. Bueno, la particularidad del voto, esto en Argentina y en todo el mundo, me parece que no viene con explicación abajo, ¿no? Y se deja abierto a interpretaciones. En este caso, hay lugares donde eran tradicionalmente peronistas. Se vencían las bancas, esta elección se renuevan bancas de las que se eligieron hace 4 años. Hace 4 años, la provincia de Buenos Aires, que estaba dividida en 8 secciones, el peronismo perdió en 7 de las 8. Solo ganó en una que se llama la tercera sección, que es todo el sur del conurbano y La Matanza. Bueno, ahora ganó en 6 de 8. Le ganó en 4 distritos, ganó en 3 distritos rurales, que de campo, agropecuario, voto agropecuario, donde el peronismo supo salir tercero en 2009, salió hace 20 años que no ganaba. Entonces no es solamente
voto peronista, sino que hay un voto tal vez rechazo a la gestión de Milei, ya que él lo puso en esos términos de plebiscito, digamos, porque lo tenés en la zona agropecuaria que se llama la sección La Cuarta, la segunda, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, con San Nicolás, Ramallo, San Pedro, la región de La Cuarta, que está Trenquelauquen, Chivilcoy, Junín. Ahí ganó el peronismo, que desde 2005 no ganó una legislativa. Lo mismo que en la séptima, que es el centro de la provincia de Buenos Aires, una zona de mucho campo, Olavarría, Azul, Saladillo, toda esa zona volvió a ganar también después de 20 años en estos tres sectores que agrupan muchos municipios, por ahí no tanta gente como el conurbano, pero que haya ganado ahí nos da la pauta de que esto no es un voto solo peronista y no es un voto, es un voto más tal vez de enojo, de gente que lo había votado a él. Hay secciones electorales donde ganaba por 10, 15 puntos el voto no peronista hace 4 años, hace 8. Te hablo siempre de elecciones legislativas. Y en este caso ganó, y ganó cómodo. En esas secciones ganó por 6, en la cuarta ganó por 10 puntos. Es mucha diferencia, más allá de que fue a votar tal vez un poquitito menos de gente que en otros años. Pero fue 61-62% de la participación. Y le marca que el voto no es solamente peronistas históricos que volvieron a ir a las urnas, sino que había gente que votaba a Juntos por el Cambio o a Juntos o al macrismo, y en este caso directamente fue a meter la boleta del peronismo, que en este caso se llamó Fuerza Patria. Así que ahí lo que tenemos es un voto tal vez rechazo al gobierno nacional. Veremos qué hace el gobierno nacional con esta información, cómo lo interpreta. Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Franco, salió a decir que tal vez habían sido un poco soberbios, que hay que ver cómo los logros macroeconómicos que ellos dicen que tienen, por qué no llegan a la ciudadanía. Entonces eso es interpretar que es una interpretación bastante buena de que no llegó y que por eso hay votantes que fueron a votar a la primera fuerza mayoritaria y se descargaron. El voto bronca es votar al que le puede ganar a. Entonces me parece que eso tal vez pasó por lo menos en las secciones más rurales. Y en la primera sección electoral, que es el conurbano norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, vos tenés municipios como Merlo, muy popular, ¿no? Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas y todo el corredor norte, donde está Tigre, San Isidro, Vicente López. Ahí ganó por 10 puntos Fuerza Patria, donde era un lugar muy parejo o que ganaba las fuerzas que no son peronistas. Entonces, es una lectura que debe tomar el gobierno. Vamos a ver si la toma o si acelera a fondo, etc. Pero hay que ver cómo toma eso. Y en el interior, en la parte de la provincia de Buenos Aires, en el interior del campo, tal vez el tema de las promesas de bajar las retenciones a la exportación de granos de soja y otros cultivos, y la falta de inversión, al decir que no hay obra pública en los caminos rurales, tal vez eso puede haber sido algo que tiene que tener en cuenta Milei para octubre. Quedan 50 días, hay otra elección, y si no hace algunos cambios y algunas correcciones, puede que se coma otra derrota, mínimo en la provincia de Buenos Aires. Veremos si esto envalentona, esto que pasó acá, envalentona a otras provincias, porque se vota en todo el país. Y déjame recordar algo más. Hace una semana, la provincia entera de Corrientes eligió gobernador. Hay solo 2 provincias que en los años impares, que en estos años eligen, que cuando el resto del país vota la legislativa, vota gobernador. Son Santiago del Estero y Corrientes. No arreglaron con el gobernador radical, los libertarios, cosa que habían hecho en Chaco, y fueron separados. El candidato libertario sacó 9% y quedó cuarto. Es otra señal que había que leer de cara a esto de la provincia de Buenos Aires, evidentemente. Así que vamos a ver en octubre, si no hacen correcciones, tal vez tienen más derrotas, no solo en Buenos Aires, sino en otras provincias. Ayer, cuando Javier Milei aceptaba estos resultados, decía que habían tenido errores políticos, ¿no? Elogiaba prácticamente la capacidad del peronismo de llegar al territorio y hacer campaña, pero dijo, en lo económico no vamos a movernos 1 centímetro. Es más, vamos a hacerlo todo más rápido. Me hacía recordar a Mauricio Macri en esa entrevista con Vargas Llosa, que dice, haría lo mismo y más rápido, ¿no? Parece que en lo económico Javier Milei no se va a mover.
la mirada estaba puesta sobre cómo van a despertar hoy, cómo el mercado va a reaccionar, de qué manera el dólar cripto creo que ya estaba rondando los 1.500 anoche, decían. Ya abrieron los mercados. ¿Cómo amaneció este lunes en la bolsa y allá en la calle justamente? Bueno, el dólar ya llegó a los 1.460 pesos por cada dólar, eso es una suba. El riesgo país ya pasó los 1.000 puntos y las acciones argentinas en Wall Street se cayeron 15%. Esto es en una elección que era solo local de la provincia de Buenos Aires para renovar la legislatura bonaerense. Que pase esto tiene que ver con que el gobierno había nacionalizado la elección, que el presidente de la Nación en el cierre de campaña había dicho que había empate técnico y terminó perdiendo por más de 13 puntos. Bueno, es un cimbronazo económico. Vamos a ver, el gobierno, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, Toto Caputo, había dicho que no había ningún tipo de corrección de ninguna de las variables económicas. Va a ser una semana, eso va a ser un lunes difícil para el gobierno, para la economía argentina seguramente, y vamos a ver no sé si corrección en el tipo de cambio y ese tipo de cosas, pero sí, si no hacen una corrección en la lectura de por qué perdieron los votos, si no tiene que ver con la economía, y por ahí en octubre se vuelve a perder, la libertad avanza, pero no en Buenos Aires, sino a nivel país, y eso sería incluso todavía peor. Pero hoy arrancamos con estas noticias del dólar por arriba de los 1.400. Recordemos que Argentina hace un tiempo atrás, pocos meses, cambió el sistema de tipo de cambio y el dólar flota en un sistema de bandas, y cuando pasa los 1.400 el Banco Central tiene que empezar a vender dólares para que no siga yendo para arriba y mantenerlo en 1.400, que es el techo de la banda. Bueno, acaba de pasar ese techo, por lo cual el Banco Central debería salir a vender y va a ser un día complicado. Vamos a ver hasta cuánto sube. Pero sí, es un día muy complicado. Pero ya lo decimos, era una elección local. No digo menor porque en la provincia de Buenos Aires están habilitados para votar 14 millones de personas. Pero lo que se eligiera era legisladores bonaerenses, de esos que nunca nos vamos a acordar los nombres, porque se le da muy desde Buenos Aires a la legislatura que está en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. No se le da tanta importancia o tanta mirada, lo mismo que pasa con la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde no se le presta tanta atención, más allá de que son legisladores y que legislan y sancionan leyes. No es el Congreso Nacional, por eso no se le daba tanta importancia. Bueno, ahora en una elección que era, entre comillas, menor, termina siendo un dolor de cabeza muy grande para el gobierno nacional. Ya te digo, por esto del lunes de la economía que acaba de arrancar. Acá son, ya te digo, espera que te digo la hora, son casi las 10 de la mañana, que es cuando arranca el mercado, la bolsa de valores, así que vamos a ver, pero evidentemente va a ser un día bastante complejo. Pedro, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Siempre es bueno hablar contigo y, por supuesto, de lo que ocurre en ese hermano país y tan querido país como es Argentina. Gracias, Pedro. Hasta otro momento. Bueno, hasta otro momento. Abrazo grande. Gracias, igualmente. Pedro Gianello, periodista del diario Clarín de Argentina.